chisme político. Isma, ¿te suena la yakuza japonesa? Sí, la he escuchado y he visto muchas películas donde como que parte del folclore japonés, ¿no? Sí, claro, o sea, el crimen o la mafia más importante de Japón. Y pues ha pasado últimamente, o sea, esta última década como que a segundo plano porque pues la realidad es que en ese lado del mundo pues la mafia italiana sigue siendo mediática a momentos, pero quien está reinando en los medios, en la industria del crimen, pues ha sido sobre todo los cárteles mexicanos y algunos americanos, colombianos incluso. Pero hace poco volvió a salir a la luz, muy sonado en las noticias por ahí en Asia, respecto a la yakuza, porque arrestaron, después de una operación de inteligencia entre las fuerzas de la CIA y de las fuerzas de Myanmar de inteligencia, arrestaron a Takeshi Ebisawa. Takeshi Ebisawa, que es este señor. Te voy a enseñar la foto. Ok, o sea, ha salido con prácticamente. Una bazooka, sí, para quien está escuchando, o sea, es un japonesito, un señor que parece un maestro de matemáticas japonés. No, ¿sabes qué parece, güey? Un actor de las películas de Guy Ritchie, güey. De mafiosos, cabrones, ¿no? O sea, ¿sí? Bien vestidos, acá como. Ándale. Sí, sí parece. Y el problema es que no es que lo hayan arrestado por drogas o por tráfico de armas, que es por lo que se caracteriza la yakuza, por tráfico de armas, sino por tráfico de material nuclear con capacidad de producir armamento. Al parecer, esta persona y su célula de la yakuza se encargaron de mover suficiente uranio, ¿sí?, condensado, no sé exactamente cuál es la ciencia detrás, pero se encargaron de mover suficiente uranio como para hacer un arma nuclear. Ok. Como para hacer un arma nuclear. El problema, o el gran problema que aquí, pues, los que salieron en la conferencia de prensa de Myanmar, es que no saben a quién se la vendieron. O sea, no saben. Reciben el dinero y no saben si son de qué país, no, qué organización. O de qué organización, no tienen con ni qué la fin. más remota idea. Y pues... O sea, y fue exitosa la venta. Fue exitosa, o sea, ellos movieron... Se quedaron sin el producto y ya no sabemos dónde está. Sí, o sea, el dinero está en sus cuentas. Rayos. Vendieron el supuesto yellow cake, pastel amarillo, así le dicen, el uranio condensado para hacer armas, y vendieron suficiente para hacer un arma nuclear, una ojiva nuclear de tamaño pues considerable. En Myanmar, en el sudeste asiático. No sabemos a quién, y digo, en algún momento el peor miedo de las fuerzas de inteligencia occidentales era que en su momento ISIS se hiciera de un arma nuclear a través de su organización de financiamiento y de compra, por ejemplo, de camionetas o de armamento. El problema es que no sabemos a quién se la vendieron, y pues dudo mucho yo que haya sido algún país, al menos un país grande, que ya es potencia nuclear, porque pues creo que le saldría más barato producirla. Claro. No sé a quién se la vendieron. Sí, definitivamente suena que no sería un Irán. Claro. No sería un Corea del Norte, o sea, todos tienen una infraestructura necesaria como para poder desarrollar armas nucleares, no tendrían por qué estar comprando así como alguna mafia, ¿no? Algo así. Ajá. Pero pues suena, pues sí, definitivamente un grupo, quizá terrorista, pero al menos sí un grupo organizado con la suficiente fluidez económico-financiera, pues para adquirir algo así, para hacer la parte logística, para llegar al contacto indicado. Y pues suena preocupante, güey, o sea, suena algo que... pues vamos a ver dónde acaba, porque finalmente tiene un objetivo muy específico, ¿no? O sea, no estamos hablando de 5 Kalashnikovs que pasaron por la frontera mexicana-estadounidense, que es más que común. O sea, estamos hablando de un arma de destrucción masiva en potencia, ¿no? Y pues el problema también es cómo se hicieron de ese material. O sea, a través... ¿Qué tan vulnerable es el sistema de distribución, la cadena logística de este tipo de materiales para la destrucción masiva? ¿Qué tan vulnerable es que una mafia pudo tener acceso a semejante material? Que estoy viendo que son 2 toneladas. Ay, cabrón. De ese material para producir un arma de estas. Entonces, pues está difícil. Como dices, ya veremos dónde acaba. Y sí, fíjate que, bueno, dentro de todo lo que estamos viviendo, no creo que no es la primera vez que lo digo, pero creo que sí va a haber un futuro más anárquico. ¿En qué sentido? Va a haber un futuro en donde haya cada vez más grupos de poder fáctico
dígase grupos de terrorismo o grupos de justamente con algún tipo de ideología muy marcada, en donde estén en contra de ciertas formas en que el sistema está actuando, incluso a través de gobiernos, a través de intereses privados, etcétera. Pero independientemente de eso, creo que sí se está reconfigurando también el mundo, no solamente en las grandes potencias, sino que cada vez hay más grupos de interés, quizá no descubiertos a la luz pública, ¿no? O sea, sino estos clandestinos, con mucho interés de desestabilizar o dar un golpe en la mesa del tablero geopolítico incluso, pues a veces incluso para provocar la reacción de una potencia contra otra, a veces por un tema de independencia, a veces por un tema de venganza incluso, y pues al final creo que también parte de lo que está grave o está cabrón es pensar que sí, este sistema ha dejado muchos heridos. O sea, este forma de llevar a cabo la política neocolonial o llevar a cabo la extracción de recursos, etcétera, y lo que en sí representa la lógica del capital, como en este caso, pues que mientras alguien tenga el dinero suficiente, pueda haber otro grupo que diga yo te lo consigo y vamos a ver cómo le hacemos para obtenerlo dentro de la cadena logística de este suministro que debe ser de lo más custodiado en el mundo, muy seguramente, este tipo de materiales. Seguro. Pues al final es la propia lógica del capital dándose en la madre y que al final va a afectar a una población inocente también si se lleva a cabo. Ojalá no, y atrapen a esta gente. Pero creo que más allá de quiénes son y lo están haciendo para algo malo, pues creo que evidentemente se nos ha salido de las manos el funcionamiento del sistema, pues de lo que hemos creado, ¿no? O sea, tanto de la tecnología para su uso, como también del por qué alguien quiere darle o mandar un mensaje en un sentido de decir yo odio tu nación, güey, o yo soy alguien que ha vivido un pasado históricamente reprimido o de un represor y ahora nos vamos a vengar de ese represor, ¿no? O sea, hay de alguna manera, pues yo creo que una dialéctica justamente contestataria, porque esto es un grupo de personas que quieren mandar un mensaje porque algo se les hizo, ¿no? O porque algo piensan que se está haciendo mal desde algún tipo de esfera occidental o no occidental, pero que precisamente hubiéramos visto algo muy difícil que esto ocurriera, pues hace 100, 200 años, ¿no? Porque no había esta capacidad. Pues sí, estamos hablando de cómo estalló la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, y pues este tipo de provocaciones geopolíticas con un interés de por medio, pues nunca sabremos la verdad, ¿no? O sea, no somos los que estamos ideando los planes, ni mucho menos, pero al menos sí la capacidad de destrucción pues ha ido en aumento y me parece que eso es muy preocupante, precisamente porque hemos visto cómo incluso en la legalidad, dígase a ojos de todos, entre comillas, con el derecho de la guerra, los horrores que está ocurriendo, por ejemplo, en la Franja de Gaza o en Ucrania, ¿no? Y no porque estemos de un bando o del otro como apoyando, pero el simple hecho de lo que es el sufrimiento humano ya es mucho, güey. Ya es mucho y está muy normalizado. Y pues sobre el sufrimiento humano no solamente se trae a través de guerras, a través de las armas, a través de este tipo de sitios como el que mencionas en Israel, en Gaza, en Ucrania, sino que el sufrimiento humano también está sistematizado, está sistémico porque el contexto en el que vivimos a nivel laboral, todos es de la shit, es horrible. Y es porque no importa tú dónde me estés escuchando, si tú vives en Perú, en Colombia, en Bolivia o incluso en un país donde no se habla español, si estás ahorita en Turquía, en Marruecos, donde sea, vas a tener tú más en común con alguien que vive tu mismo contexto socioeconómico del otro lado del mundo a con el connacional más rico que vive en tu país. Con el connacional más millonario de tu país no tienes prácticamente nada en común más que tal vez el idioma natal. Pero en realidad tu vida, tu contexto social, tu mecanismo de toma de decisiones, incluso tu nivel de culto, tu nivel literato, por así decirlo, está sujeto a tus condiciones económicas, está sujeto a tu capacidad financiera para solventar ese tipo de privilegios y que les hemos llamado privilegios, pero en realidad son necesidades. Y de eso vamos a hablar aquí, a chismear un poquito de lo que es la precariedad, la pobreza laboral, porque a nivel mundial esto ha sido la raíz por la cual no podemos, como generaciones más jóvenes, no podemos costear un estilo
de vida pues similar al que vivieron no solo nuestros abuelos, sino nuestros padres, incluso en los 80s, 90s. La realidad es que no se puede. Hace poco, para quien nos escuchó en el episodio anterior, hablábamos de la crisis de vivienda y creo que está un poco relacionado con el tema de hoy, porque por ahí mencionó un dato de que el INEGI en el año pasado, 2023, mencionó que en el Día Nacional de la Vivienda pues hicieron un estudio, como siempre, en el cual se demostró que la media de sueldo de un mexicano es de 11,000 pesos al mes. Y el promedio, que es diferente a la media, el promedio está en 7,500 pesos al mes. Entonces, cuando escucho yo hace un par de días en la mañanera del presidente actual decir que en México ha bajado la tasa de desempleo, tú ves que sí, es un hecho. Hay más mexicanos en el rango de edad de producción, de población económicamente activa. Hay más personas ocupadas hoy, sí, ocupadas sí están, pero no tienen el acceso a empleos que sean lo suficientemente dignos para ellos. No solo en cuestiones a lo mejor financieras, que es lo principal, sino también en cuestiones de su bienestar. Sí, fíjate que a mí me gustaría empezar con un dato justamente de un estudio de research o de investigación que hace el BBVA, y dice que el 37.8% de la población en México se encontraba en una situación de pobreza laboral al segundo trimestre de 2023. Es decir, que cerca de 49.6 millones, es decir, casi 50 millones de personas, no eran capaces de cubrir el costo de la canasta alimentaria con su ingreso laboral. O sea, estamos hablando de que tú vas a trabajar, por poco que sea, te sales de tu casa, el traslado, todo, te va a tomar 9-10 horas estar fuera de tu casa, es decir, trabajando, porque ese transporte, de hecho en Francia, por ejemplo, sí ya se está ahogando, porque incluso desde que sales de tu casa y te estás dirigiendo hacia el trabajo ya es una parte de la actividad laboral, ¿no? Aquí no, o sea, aquí es como, güey, hazte llegar como puedas y en cuanto cheques y hasta que te vayas, ese es el tiempo laboral. Sí. El otro tiempo que te extrae el tráfico, una ciudad mal diseñada, el que esté muy lejos de tu casa, etcétera, y no haya un transporte eficiente, público, gratuito y seguro, digno, pues no es mi pedo, ¿no? Entonces tú llega, trabaja 8 horas y al final del mes se te va a pagar para que ni siquiera puedas comer bien. Sí, está... O sea, está horrible. Y simplemente para dimensionar un poquito más, dice que entre el primer trimestre de 2020 y el segundo trimestre del 2023, es decir, prácticamente 3 años, el costo de la canasta alimentaria aumentó el 30.9%. Madres. O sea, imagínate, ¿no? Y dice, diluyendo los beneficios del incremento de 31.7% en el ingreso laboral per cápita registrado en México. Hablando de per cápita, o sea, el ingreso, pues efectivamente no es que todos se beneficien, ¿no? O sea, no es como que, no sé, los grandes potentados mexicanos hicieron más dinero y a todos nos beneficia porque me subieron el sueldo 15,000 pesos más cada mes. Claro. O sea, al final de cuentas, creo que la realidad golpea más. El que haya más ingresos en el país o las empresas les haya ido mejor, no quiere decir que haya más salarios en automático con un suficiente grado de crecimiento en México. Es decir, si a tu empresa le va muy bien, pues yo creo que todos aquí los que trabajamos de una u otra manera, en cualquier formato, muy difícil que aunque la empresa presente unos resultados súper buenos, lo siguiente que te informan en la reunión de los próximos días es que ahora te van a doblar el sueldo. Eso no ocurre, ¿no? Sí, no. Entonces, pensando que la inflación justamente, que sí es un fenómeno global, que sí ha sido golpeado a un país u otro de forma distinta por sus propias características económicas, de estructura social y sistémica interna, pero además los factores macroeconómicos o que salen pues de lo que es la economía interna de un país, pues han derivado justamente en que nos hemos empobrecido. Dicen que la inflación es el impuesto de los pobres. Sí. ¿Por qué? Porque justamente no es que te lo cobre el gobierno, te lo va a cobrar la propia cadena económica que te está poniendo sobre la mesa 1 kilo de limones o 1 kilo de pollo o el pollo rostizado que compras porque ya vas de pasadita y no tienes tiempo de cocinar. O sea, todo se tiene que subir porque de entrada sube el combustible y todo se mueve a través de una cadena logística que necesita ser transportado. Entonces, no es que el campesino te lo quiera dar más caro, es que simplemente hay muchos factores que justamente se interrelacionan y eleva o dispara los costos. Ahorita la gasolina creo que incluso ahorita subió 2-3 pesos en algunas ciudades de una semana para otra. Sí. ¿No? O sea, estamos hablando de que estamos grabando el 23 de febrero, estoy hablando de que arrancamos el año prácticamente con un madrazo de combustible hacia arriba en año electoral.
y que la población viene golpeadísima desde la pandemia, ¿no? Entonces, de hecho, de repente, justamente bajo esta luz de que estamos bien polarizados en México, yo diría que casi en todo el mundo, puedes meterte a ver noticias de cómo van a ser las elecciones en muchos países que tradicionalmente han sido muy sanos democráticamente hablando en Europa. Sí. Y hay surgimiento de neonazis, güey. Literal. Y también de anarquistas, y también de anarcosindicalistas, y también de una izquierda extrema, estilo Stalin, güey. O sea, yo creo que hay polarización en todo el mundo, precisamente porque hay un grado de destrucción de las estructuras tradicionales que sostenían un crecimiento capitalista para todos, entre comillas, en donde al menos la gran media de la población decía, vivimos bien, nos está yendo bien, comemos bien, ahí vamos, ¿no? No te estoy diciendo que estás volviendo millonario, pero estás saliendo adelante porque ya tú sí estudiaste y te está yendo mejor. Ahorita eso no es garantía de nada. No es garantía. Y de hecho ahorita es el primer trimestre de este año, entonces salen muchos reportes de grandes corporaciones para reportar sus resultados a los inversionistas y demás. Y estaba leyendo hace un par de días en Bloomberg el reporte de las empresas de Salinas Pliego, las famosas Banco Azteca, por ejemplo, Electra y demás, todas estas empresas. Y estaban festejando el hecho de que había subido el rendimiento de sus negocios de empeño. O sea, la gente está empeñando más. Y por otro lado, la morosidad en sus tarjetas de crédito de Banco Azteca y de Banco Opel había subido hasta un 2%. Y ellos estaban celebrando porque obviamente pues representa un crecimiento en sus ingresos como corporación. Pero yo lo que estaba pensando es, ¿cómo puedes celebrar algo de ese estilo? Pues financieramente hablando, si lo ves fríamente, pues sí, es un incremento en el ingreso. Pero lo que está diciendo aquí es que, uno, la gente está empeñando más, mucho más, y dos, ese 2% de morosidad representa no sé cuántos millones de pesos de lo que la gente no está pudiendo pagar hoy en día. Sí, efectivamente. Y fíjate que eso también en Estados Unidos, desde el año pasado, gente que ya se ve de personas de 40, 50 años consolidadas en el mercado laboral, americanas, o sea, nacidas ahí, que no creas que son personas inmigrantes, que dices, oye, le están echando ganas, están batallando, le van empezando. No, personas que generacionalmente tienen una riqueza, literalmente quejándose de que no pueden comprar lo que antes compraban. Eso nunca había ocurrido en Estados Unidos. La gente sí estaba acostumbrada a una crisis, a dos, pero a partir de 2008 vieron el impacto justamente de su calidad de vida, pero después de la pandemia fue evidente que ya no podían sostener el ritmo de gasto, ¿no? Para vivir como suelen vivir en Estados Unidos, de acuerdo a ese American Dream, ¿no? Esa parte en que tú puedes tener todo porque eres un individuo con libertad para poder crearte la vida de tus sueños. Sí. Y también es muy curioso cómo en México hay como esta división entre chairos y fifís, ¿no? Que no me gusta tanto, pero que precisamente retomo la etiqueta porque muchas veces se toma que los votantes de Morena, en este caso, asociados a la izquierda, ideológicamente hablando, son los resentidos sociales, ¿no? Pero yo creo que más allá de eso, en cualquier sociedad, cuando una parte grande de la población, o quien sea, está viviendo un abuso sistemático de su propio desarrollo de vida, pues claro que tiene que generar un resentimiento. O sea, el resentimiento es un dolor moral que se produce como consecuencia de una ofensa. Y aquí la ofensa es sistémica, güey. O sea, no la está llevando un gobierno como tal. O sea, repito, la inflación está en todo el mundo. La forma de abordar esa inflación, obviamente eso es la política fiscal, financiera y económica de cada país. Es la forma en que se instrumenta justamente la economía para aliviar ciertos dolores socioeconómicos y políticos. Pero efectivamente creo que hay algo que en sociología y en economía se llama el precariado, que es la clase social formada por personas que sufren precisamente de precariedad laboral. No sé si sabías este término, Mau, este concepto. No. Pero es una condición de existencia en donde vives en la incertidumbre justamente. Y está muy relacionado con este dato que nos acabas de dar de que la gente está empeñando más, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque no tienes una seguridad de predecir el futuro que te corresponde. De alguna manera nadie sabe qué nos va a pasar, ¿no? Evidentemente nadie es dueño de todo lo que nos va a ocurrir de aquí en adelante y me va a ir excelente. Pero como individuos sí buscamos un equilibrio psicológico en donde pueda yo darme una certeza de que al menos mañana
tengo un medio de transporte para llegar a las 8 de la mañana a mi trabajo, tengo lo suficiente para cargar la gasolina o para desplazarme porque tengo una bici o tengo para el camión y regreso. Y tienes una suerte de certidumbre psicológica justamente de que tu vida es funcional, güey. Sí, de que es funcional. Y lo que decías, por ejemplo, de cuando los ricos reciben, bueno, los millonarios en este caso reciben pues su propia utilidad, no es como que si a ellos les va bien, a la sociedad le va a ir bien, en realidad no pasa así. Y ni siquiera se ve materializada esta mejora con el pago de impuestos, por ejemplo, porque como decías, en países donde las reformas laborales pues han sido mucho más humanas, como en Francia o en Alemania, pues sí, el costo del transporte, el tiempo del transporte está considerado como tu hora laboral, ese traslado, pero si vives en México, pues obviamente eso no te va a contar, y aparte súmale el hecho de que vives en un país, en el caso de México, con violencia. Si eres mujer, todavía peor, porque es un país machista y feminicida. Entonces, este gran problema de la precariedad laboral, yo digo que no solo es su impacto a nivel financiero, obviamente, en las carteras de las familias, en todo el mundo, sí, en México estamos hablando ahorita del ejemplo, sino que también es un atentado a la integridad física como persona, porque si yo no tengo de otra más que trabajar en la parcela que está allá afuera y a las afueras de la ciudad, pues obviamente me expongo al riesgo de ser asaltado en la carretera. Ahorita con la ola de crimen que hay en las vías rápidas en México, pues es un gran tema. La gente ya no sale a carretera en la noche porque sí está peligroso. Entonces, pues la precariedad laboral impacta no solamente en cuestiones financieras, sino también ahí. Sí, yo incluso me atrevería a aventurar con este comentario. La precariedad laboral es una forma de violencia sistémica, sí, estructural. ¿Por qué? Porque crea condiciones de espiral de violencia social incluso. Es decir, pues si no me alcanza con esto, ¿qué tengo que hacer para sobrevivir o para tratar de alcanzar el mínimo del umbral de comida digna para mi familia? Y entonces empiezas a tener que o doble trabajar, y justamente es una forma de morir más pronto, porque es una forma de envejecimiento prematuro, claro. El tener que trabajar más de lo debido, porque no estamos hechos para trabajar, estamos hechos para vivir. Sí. Y además me parece que esta violencia es psicológica también, porque esta incertidumbre pues neuroquímicamente te jode, güey. De hecho, hay un estudio también en donde las personas que tienen seguridad financiera, siendo hombres, tienen niveles de testosterona regulares o normales. Las personas, y los hombres específicamente, que no tienen una certidumbre financiera, tienen menos testosterona y por tanto, me imagino, tienen una menor capacidad sexual incluso en la cama. O sea, sí, estamos hablando... menos carga espérmica, tal vez. Exactamente, o sea, sí. Estamos hablando que una repercusión biológica en los cuerpos también. Sí. Hablando de la precariedad o de esta pobreza laboral. Y justamente este precariado, que puedo regresar al dato, o sea, estamos hablando de que en México, aquellos que entran dentro de este concepto, por ejemplo, por así decirlo, desde el ámbito sociológico económico, pues en realidad son casi la mitad de la población de México. Estamos hablando como del 40 y tantos % más o menos, que se consideran pues precariado, o que deberíamos de considerar precariado, porque ni siquiera la canasta básica alcanzan. Cuando tú estás hablando, y justamente retomando el episodio de la crisis de vivienda, pues si ni siquiera tienes acceso a la canasta básica, menos vas a tener acceso, claro, a pagar un bien mueble o inmueble, como lo puede ser un auto, o una pequeña habitación incluso. No, y ni se habla de un seguro de vida o de gastos médicos. Con ese grado de ni siquiera alcanzar la canasta básica, tampoco puedes pensar en que está rentando esa persona. Sí. Es decir, casi la mitad de la población en México, el 40 y tantos %, ¿en qué estado psicológico se encuentra? Que no nos sorprenda que haya gran violencia en el país. Claro. O sea, que no nos sorprenda que cada vez nos aparezcan noticias más abrumadoras en cuestión de violencia social, o de que haya una amenaza justamente al tejido social y una degradación del mismo, porque si no tengo la capacidad económica en un sistema capitalista para hacer frente a los cada vez más altos costos y las privatizaciones, justamente porque el Estado de Derecho privilegia la lógica del capital y a las empresas o los conglomerados empresariales por encima de la función del Estado, que tendría que asegurar
la salud digna de las personas, que tendría que asegurar una política pública de vivienda para que puedan acceder justamente a esa certidumbre en donde puedan decir, yo vivo aquí con mi familia, es un lugar digno y seguro. Entonces, tampoco hay educación tal cual de calidad, porque hay una suerte de minarquismo estatal en donde se dejó de gastar para la gente, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cuando llega alguien al poder, y esto también está ocurriendo en todo el mundo, incluso más bien me estoy refiriendo al caso de Argentina con Milei, en donde esta suerte de vamos a destruir el Estado hasta sus mínimos cimientos, casi que solamente el Estado es la policía y el ejército y yo, siendo presidente, para pasar leyes que cada vez favorezcan más la lógica del capital y vengan a extraer minerales a bajo costo y etcétera, porque eso va a promover el empleo. Pues sí, güey, o sea, si a mí me dijeran, oye, vas a estar en el umbral de pobreza laboral, pero está asegurada tu salud, aunque te pegue lo que te pegue de enfermedad terminal o lo que sea. Está asegurado que tienes una vivienda que nadie te puede sacar porque te la provee el Estado. Está asegurada tu educación al estilo Alemania, donde es de primer nivel y no pagas más que cristal inscripción y es ridículo igual que en la UNAM. ¿Por qué? Porque el Estado se asegura que el individuo tenga suficiente capacidad de desarrollo. Sí. Ya lo que me quede a mí, así como en los países nórdicos que cobran un chingo de impuestos, ya lo que me queda a mí es para mi vida, güey, para poder disfrutar. Para poder tener experiencias justamente, para poder decidir en qué gasto, si me compro una laptop nueva que no es de primera necesidad. Si vas al cine incluso. Pero no me estoy quedando sin las vacunas que sí son de primera necesidad, porque si no le da un polio a tu hijo, güey. Por ejemplo, ¿no? Sí, entonces, hemos visto un retroceso de la capacidad del gobierno para asegurar, como tú bien dices, pues la integridad física de las personas, su integridad sociológica en el sentido de la integración de ese tejido que se construye entre todos, y también pues la psicológica o emocional en donde todos podemos vivir seguro, con una seguridad, una certidumbre salarial, en donde mi salario es suficiente para poder ir al súper y con lo que iba en mi cabeza o en la lista del súper regresar, y que eso no amenace el que si algo pasa, ¿qué va a ser de mí mañana? O sea, ya compré todo en comida o ni siquiera pude comprar todo lo que necesitaba, que ese es el caso de casi la mitad de la población en México. Me parece grave. Sí. ¿Por qué? Porque no nada más es un tema gubernamental, en mi opinión. O sea, el que haya una buena política fiscal exigente o al menos disciplinada es bueno, porque precisamente eso es lo que permite la redistribución por medio de apoyos sociales directos, como los pueden ser los que ahorita se están llevando a cabo en cuestión de las pensiones a adultos mayores, las becas a las personas que están estudiando, sean jóvenes, etcétera. O sea, yo creo que eso está bien porque es una forma de compensación. Sin embargo, ¿qué pedo con la parte de que los salarios, o sea, dígase que quienes están encargados de ser los patrones, no están dando salarios que realmente se ajusten ni siquiera a la inflación o cercanamente a lo digno? Fíjate que cuando yo tuve mi primer trabajo, güey, hace, pues fue a mis 21, 22 años. Ok. Estamos hablando de hace 13 años, yo ganaba 10,000 pesos. Ok. Estaba en un puesto de servicio público, pues digamos que de servicio y atención a las personas. Es decir, muy abajo. No era un funcionario, ni mucho menos. Imagínate que hoy me meto a ver en la bolsa de trabajo precisamente para hacer este episodio, y regularmente lo hago porque te da muy buena perspectiva de qué onda con el futuro de los jóvenes en este país y en cualquiera. Claro. Me encuentro con que más o menos ahora se paga menos en ese tipo de puestos que antes, güey, que hace 13 años. O sea, si nos vamos a un tema de cálculo de inflación, de canasta básica, de lo que pasó desde la pandemia para acá, dígase ya casi 5 años, más la inflación natural de año con año, que era más o menos del 2.5 al 3.5% anual. No tanto. Si yo me voy a lo que yo compraba hace más de 10 años, 10, 12 años, con 10,000 pesos, a lo que ahorita alguien se compra con 10,000 pesos por su salario, es de risa, güey. Es de risa. Y es deprimente al mismo tiempo, porque no te la crees. Lo que más sorprende es cómo estos salarios nominales o estos salarios ficticios, por así decirlo, porque hasta que no llegas y tienes poder de compra no te das cuenta de que si tu salario es bueno o no. Te lleva a pensar que entonces en México durante 10 o 12 años se han mantenido unos salarios congelados. Sí. Entonces la gente que aún y siendo profesionista accede a estos puestos de los cuales te hablo, métanse en una bolsa laboral normal,
No te estoy hablando que cazadores de talento para ser un manager de 70,000, 80,000 pesos mensuales con 10 años de experiencia, hablando 3 idiomas o lo que sea. Te estoy hablando de personas que se acaban de graduar, están entre los 7,000, 8,000 pesos y si te va muy bien, 25,000 pesos. A lo mucho, sí. Pero a la hora del poder de compra, a la hora de ir a hacer de revisar los créditos de vivienda, automotrices, etcétera, las personas están sobreviviendo, cabrón. Sí, y qué bueno que tocaste el tema de Argentina, porque está muy fresca la noticia que la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad en Argentina, o sea, lo equivalente a la plantilla del IMSS, hablando en términos mexicanos en Argentina, se va a ir a huelga. De hecho, se fue a huelga ya para este entonces y van a estar así 24 horas sin trabajar en los hospitales, que eso debe ser horrible para un país, porque el gobierno de Milei anunció que el salario se les va a incrementar un 20% y ellos reclaman, bueno, un 20% suena mucho, pero no en un país donde la inflación de estos 2 meses ha sido 211%. Y lo que además anunció Milei es que anunció una contratación mucho más extenuante de estudiantes y de residentes. O sea, el gobierno argentino va a contratar más residentes y más estudiantes porque a ellos no se les da el mismo contrato, no tienen la misma seguridad laboral, entonces les pagan mucho menos que a un doctor que ya tiene años de experiencia y ya sus títulos de especialistas y todo. Entonces esta situación de la precariedad laboral, pues estamos hablando en el contexto de México, pero pues nos podemos ir a toda América Latina e incluso a todo el mundo, pero especialmente América Latina es una región en el mundo donde pues se está viendo muy triste. Sí, hay un retroceso. Bueno, ahí en Argentina me parece que es hasta un retroceso democrático. Sí. Porque la forma de gobierno está tirándole al minarquismo, es decir, que el Estado gaste lo menos posible en nombre de la austeridad, entre comillas, pero en realidad es porque yo voy a contratar externos, dígase empresas privadas, para que hagan lo que ya hacía el Estado. Mientras que las empresas privadas no van a pagar como pagaba quizá el Estado a los empleados que ahora se van a convertir a la propiedad privada en vez de la nómina gubernamental. No hay problema en que haya una gran capacidad gubernamental en cuestión de instituciones, porque cada vez hay más problemas, sí, con la gente indicada y capaz para atenderlos. De hecho, creo que esta idea de que el gobierno está muy grueso y no sé qué, justamente es una idea liberal. ¿Por qué? Porque evidentemente, si un gobierno tiene sueldos muy superiores a la media porque sus funcionarios políticos, es decir, los de más alto nivel, ganan muchísimo dinero, ese sí es un problema. Pero cuando tu base media de servidores públicos que sí están atendiendo a la gente, como estos doctores, como las enfermeras, como los maestros, etcétera, están bien pagados y son muchos, en realidad tú tienes un sistema social más integrado. Claro. De mayor atención, de menos preocupación para el desarrollo de la gente. Pero cuando tú trasladas el mismo pago que tú ibas a hacer a externos, solo porque, entre comillas, este mito de que son más eficientes, porque una empresa es más eficiente para ejercer esos recursos, justamente creo que este es el quiebre entre lo que debería de ser un Estado con poder o un Estado fuerte contra lo que es un Estado débil y que es un Estado manipulable por el capital. ¿Por qué? Porque en realidad no garantizan que esos servicios se vayan a hacer de calidad en el sentido estricto de que gobernar no es dirigir una empresa. Exactamente, no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, toda esta gente neoliberal que dice, oye, es que el nuevo gobernador, que el nuevo presidente, Trump, sí, maneje el gobierno como si fuera su propia empresa, mira qué bien le fue. No, la lógica del gobierno, del Estado, no es ser rentable para maximizar sus utilidades. Es ser lo suficientemente fuerte y responsable para darle a su población protección. Así es. En todos los ámbitos que uno puede imaginar, en que ahorita justamente la gente está desprotegida, ¿no? Y en México, en mi opinión, con muchas fallas en algunos puntos y con otras buenas cosas que se han hecho, se está tratando de regresar al Estado como regulador de los intereses entre privados y población en general, tratando de proteger justamente al precariado de alguna u otra manera. Eso es como lo que yo veo. ¿Es deficiente? Pues no sé, es un intento. Pero por otro lado, creo que también por eso en México y en muchos países donde hay una estatización más fuerte o un Estado que está tratando de ser más fuerte, hay un golpe muy duro a ese tipo de discursos políticos, por ejemplo, desde el sector privado.
¿Por qué? Porque si yo como gobierno retomo otra vez el sistema de salud y lo hago bueno, como pudo haber sido en los 70s y 80s en el país, en España, como lo es todavía ahorita la sanidad en España, o en un país nórdico, o etcétera, pues entonces no tengo necesidad de ir con los privados a una clínica privada, porque tengo una excelente atención que ya pagan mis impuestos. Entonces, que los impuestos sirvan de algo, ¿no? O sea, al final de cuentas, si también hay una muy buena manera de tener acceso a la educación pública, de salud, de vivienda, vas a ser menos proclive a caer en las garras de alguien que quiera abusar de ti allá afuera. Y no sé, digo, hablando de abuso, no sé si viste o has visto por ahí, digo, moviendo un poco la arista en el tema, no sé si llegaste a ver en las noticias o en internet, en algún lado, los famosos videos donde se mostraban en cámaras de seguridad estas llamadas combis o camionetas de transporte público, semipúblico, privado en realidad, en la zona metropolitana de México, en la Ciudad de México, donde pues la gente va en estas vans de 15 personas para llegar a estaciones de Metrobús que a su vez los va a llevar a un metro. Bueno, en estas camionetitas pues se ha dado mucho el asalto y pues obviamente cuando tú ves los videos y ves los comentarios, pues te fijas en que la gente obviamente le dice de todo al criminal. Y sí, yo estoy de acuerdo en que nada justifica la violencia. Sin embargo, pues aquí probablemente todo este tipo de criminales surgen de una violencia sistémica de la que estamos hablando, de que ya no hay de otra. Pero a su vez, cuando yo los veo, yo me fijo, en realidad las víctimas son los que van en la combi, aunque no los asalten, porque se están yendo desde las 4 de la mañana a trabajar a un lugar donde van a llegar a las 8 de la mañana y donde apenas se les va a empezar a contar el horario, y ese mismo horario de transporte es el de regreso. Y el problema es, digo, porque yo me dio mucha curiosidad y me metí a ver un documental en el que siguen a uno de estos trabajadores todo el día y él te va contando su día. Y él dice, ni siquiera me da tiempo de yo nunca me echo de comer. Él dice, nunca me echo de desayunar ni un huevo, ni un tazón de cereal. Porque le extrajeron el tiempo. Porque le extrajeron el tiempo. Entonces él compra ahí en el camino, en una de las paradas, siempre hay los que venden los sandwichitos, lo que sea, y se compra eso. Y él ni siquiera, como va tan apurado que luego va adelantando trabajo, ni siquiera piensa en comer, o sea, él come automáticamente en 2 minutos. Y entonces lo que él decía es que tenía pues también ya problemas en el estómago y así, porque obviamente entre más rápido comas, pues sí hay un tema ahí médico, digo, no soy médico, pero sí hay un tema ahí que te puede hacer daño en el esófago, en el estómago y demás. Entonces, todo esto repercute en su cuerpo como tal. Ni siquiera se ha hecho de comer, y yo creo que un ser humano es una de las actividades, pues, que nos da eso, humanidad. Sí, sin duda, esa sí es la parte en que el Estado tiene que intervenir. O sea, un Estado regulador, fuerte, que logre intervenir para darle a las personas la calidad de vida que necesitan para ser, seres humanos dignos. Así es. ¿Por qué? O sea, si esta persona no tiene ni siquiera tiempo para poder comer bien, pues entonces ¿de qué tiene tiempo si no es solamente para ir y que le extraigan el tiempo, su esfuerzo, su fuerza laboral por un pago insignificante, pero sin ese pago pues tampoco va a poder comerse el sándwich en 2 minutos, ni agarrar la combi? O sea, es lo que llamamos comúnmente la carrera de la rata, ¿no? Y me parece que entonces, a mí en lo personal sí me gusta un Estado más fuerte, porque justamente creo que es necesario. O sea, creo que sí es necesario que la gente descanse más, creo que es necesario que la gente coma mejor porque hay mejores salarios, creo que es más necesario también que el gobierno sí tenga la capacidad de no verse influenciado, por decir así, de resistirse justamente a este lobbying que hay, por ejemplo en Estados Unidos, que es legal, el decir, es legal, sí. Pasa no pagas esta regulación en donde ya no puedo usar este tipo de fertilizantes porque de hecho es el más barato. Sí, pero es el que afecta más a la gente en su sistema porque además ya es cancerígeno. No importa, ten esta lana para tu campaña y eso ahí ponlo en el congelador 2, 3, 4, 5 años. Yo con eso ya saco más capital justamente para los inversionistas. Pero entonces, ¿dónde queda el objetivo legítimo de salvaguardar a la población? Que esa es la función primordial de un Estado. Entonces, si el Estado es demasiado laxo, vamos a ver lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos con el tema precisamente de la alimentación. Yo no sé si tú has ido, Mau, varias veces a Estados Unidos o así, pero de verdad te hinchas rapidísimo. Sí. Porque todos los vegetales prácticamente tienen los químicos que te puedas imaginar para que no les pegue una plaga, para que se mantengan verdes, para que no sé qué, y para que duren mucho tiempo en el anaquel.
Es la lógica del capital, no es la lógica de tu salud, no es la lógica de tu nutrición, es la lógica de cómo entonces tú vas a poder pagar para que ellos puedan tener productos no mejores, simplemente más rentables. Y no por nada, pues Estados Unidos es la capital de la comida rápida, de la comida altamente procesada, que no es más que esta forma de eficientar tu proceso productivo al quitarte el tiempo de comer algo mejor. Y no solo tú cocinar, sino también tal vez ir a un lugar donde sabes que van a cocinar con ingredientes pues naturales y demás. Todo esto pues a mí me suena como una locura. Yo pues sí he ido varias veces por allá y siempre que voy, neta, siempre engordo. Y siempre me siento mal, o sea... Sí, es una inflamación crónica. Es una inflamación. Literalmente. Y sí hay estudios médicos que dicen que la estructura ósea del americano promedio es inferior a la del europeo, a la del mediterráneo, a la del japonés, incluso a la del latino por el alto consumo de maíz, ¿no? Claro. En muchos países de América Latina. Para ellos está de la shit. Y la verdad es que esto es provocado también por esa cultura que están obsesionados con el trabajo. Sí, fíjate que... yo también diría que para reflexión, como para cerrar mi punto, yo creo que es momento de asumir algo que está muy trillado desde la izquierda o donde lo quieran llamar, porque pues Marx lo estableció en el Capital justamente, y es que no tenemos hoy conciencia de clase. Güey, si yo tengo 100 millones de pesos en una cuenta bancaria, evidentemente no soy alguien que tenga algo que ver en la vida ni en la dinámica de un obrero. Claro. Porque no tengo la necesidad de ir a trabajar ni siquiera, quizá. Soy alguien que ya vive de sus rentas de inmobiliarias o en Wall Street o tengo una super empresa. Yo no soy ese, güey. Sí. Pero la clase media en este país, incluso ganando 20, 25 mil pesos, somos personas que estamos en el umbral de la precariedad, güey. Está simplemente a que te corran de volverte precario, totalmente pobre, güey. Sí. ¿Por qué? Porque ¿cuánto te va a durar el poco ahorro que hayas logrado en ese tiempo? O lo que te dieron de liquidación. Es lo que ocurre en Estados Unidos. Hay gente que es funcional plenamente, ni siquiera usuarios de drogas, etcétera, en donde tienen un trabajo y de tantas deudas que tienen y del salario que traen, el día que los corren, a los 3-4 meses ya son personas que están en la calle viviendo. Literal. Y eso pueden meterse a ver TikToks de cómo hay gente que ya mejor vive en su coche y trabaja y todo, y ahí se arreglan y se van y se bañan al gimnasio, porque ya no hay forma en que puedan acceder ni a pagar la renta con el sueldo que les pagan. Sí. Y pues pues eso ya es un cierto tipo de modificación en la capacidad de poder vivir plenamente. O sea, aquí en México creo que es momento de aceptar que las clases medias en realidad son clases empobrecidas. Claro, son empobrecidas totalmente. Generacionalmente no somos la misma clase media que fueron tus abuelos o tus padres, aún y ellos, empezando como técnicos o empezando como obreros de una fábrica, tenían más aspiración a crecer. Nosotros, por más que nos capacitemos, nuestra aspiración a crecer siempre va a estar en la incertidumbre. Así es. Creo que eso es lo que define el precariado, la incertidumbre psicológica que tienes de saber que tú puedes afrontar el futuro no solo con dignidad, sino con, materialmente hablando, con la economía y la capacidad financiera necesaria para vivir todas las vidas de aquí en adelante, que sabemos cada vez se requieren más medicinas conforme creces, o atención médica, y por otro lado, pues menos trabajo. ¿Por qué? Pues porque ya no estás en la juventud, ¿no? Por decirlo así. Entonces, yo creo que hay que repensar si estamos dentro de lo que llamamos clase media, o si se ha diluido tanto el poder adquisitivo, el tema de los salarios, la adquisición de una vivienda, para decir, güey, en realidad la clase media ya es parte y siempre lo ha sido, del proletariado, pero además todo este conjunto de personas que ya no pueden llegar a fin de mes y que estás metiendo tarjetazos porque, güey, ya no me alcanzó, pero me pagan el viernes, de una vez meto un tarjetazo y pues lo liquido. Estás en la precariedad laboral, cabrón. Es correcto. Sí, y de hecho, con todo este tema que se viene, que ya está presente, ¿verdad? Pero que se va a reforzar cada vez más de la inteligencia artificial, no es casualidad que haya habido una huelga en Hollywood, ¿verdad? Que digo, es otro nicho de trabajadores, ¿verdad? No es el típico obrero del que estamos hablando. Estamos hablando de guionistas, de escritores que salieron a huelga porque dicen que ya todo el contenido va a ser generado por inteligencia artificial. También hace poco estas empresas, una de ellas anunció un programa que ya puede animar escenas a través de palabras nada más, o sea, tú puedes insertar de hecho un texto creado por una AI, por una IA ahí en esa plataforma, y te va a hacer una animación cómo hacen eso. Entonces se va a preparar de hecho
he estado leyendo así en Reddit y este tipo de foros, se está preparando una huelga de animadores también, porque ya ven que su trabajo también va a ser aparcado, ya obstaculizado por la inteligencia artificial. Y esto es solo la punta del iceberg. O sea, hacia lo que vamos es un mundo en el cual cada vez el humano adquiere menos relevancia en los procesos productivos. Vi también el hecho de un restaurante ya automatizado donde la IA gestiona las órdenes, las comandas, los robots hacen la comida y lo mandan a la gente. Y esto no crean que es, o sea, las empresas no lo hacen con la autoridad moral de decir, le vamos a hacer la vida más fácil a la gente. No, lo van a hacer para sacar más profit, para ser más eficientes, para que sus empleados no se quejen, porque es un robot. Y justamente la lógica del capital actual, que no es el mismo capitalismo que vimos ahorita, que el de hace 100 años, ni el de la segunda revolución industrial o el de 1600 con el mercantilismo. O sea, estamos hablando de que este capitalismo tardío o este tecnofeudalismo es caníbal. ¿Por qué? Porque al final y nos va a llevar al colapso de la demanda agregada, y para ponerlo en términos comunes es, ok, si tú consideras que ya no te alcanza para la canasta básica, pues vas reduciendo tu consumo de comida porque no hay de otra, pues comerás lo que te alcance, ¿no? Pero luego empieza que más arriba, ahora solo les alcanza para la canasta básica. Y en un punto a esos que les está alcanzando para la canasta básica ya no. ¿Por qué? Porque justamente te corrieron del trabajo, y ¿con qué vas a poder demandar productos si no tienes con qué comprar? Entonces vamos como se va comiendo la cadena de abajo hacia arriba, en donde, qué lástima que tú no tienes para comer, y yo en 5 años puedo ser güey, que eres tú. Así es. Y entonces nos estamos desapareciendo hacia abajo, porque cada vez va a ser más caro un producto. Recordemos que en la ley de la oferta y la demanda, si cada vez menos personas compran algo, ese algo va a ser más caro siempre. Así es. Y entonces solamente los que tengan ya no 10, sino 20 pesos van a poder comprarse una rebanada de pan. Oye, ya no me alcanzó para eso, pues lo siento, güey, ya ni media rebanada y para ti no comas pan. Y luego va a subir a 30 pesos, y así nos vamos a ir hasta donde ese colapso de la demanda agregada haga pensar que los productos de primera necesidad son para ricos, güey. Literal, o sea, incluso si tú no tienes un trabajo fijo, si tienes una papelería y vendes regalos, pues por lo mismo, por la inflación vas a tener que subir tus precios, y al mismo tiempo por la precariedad laboral, pues ya no vas a tener tantos clientes. Ni vas a vender tanto, y vas a colapsar tú como pequeño empresario. Así es. Y entonces va a haber una desaparición de emprendimiento, una desaparición de la gente capaz de poder arriesgarse, y lo único que van a quedar son estas grandes empresas en donde vas a ir a hacer trabajos de lo que se pueda, güey. No importa que tengas una profesión de tal o cual tipo, simplemente, güey, quiero trabajar para comer, cabrón. Qué bueno que lo mencionas, porque Uber, la famosa empresa de transporte y de Uber Eats de comida, acaba de anunciar que este año va a probar una nueva plataforma que se va a llamar Uber Tasks. En esta, tú como si quieres trabajar en Uber, pero no manejando ni repartiendo comida, puedes rentarte para ir y arreglar algo en la casa de alguien, o para poner un tapiz, o para hacer cualquier cosa que alguien no quiera hacer porque le da flojera. Honestamente, él te va a poder subcontratar a través de Uber para tú ir y tender su cama. Sí, y es esta gig economy, ¿no? O sea, al final, güey, pues mejor tener $10 más al final del día que no tenerlos. Déjame y voy y doy 4 horas de mi vida a tender camas. Porque de hecho eso ya lo hace Amazon. Yo creo que Uber está compitiendo con Amazon aquí. Sí. Amazon tiene un formato también, no sé si en todos los países, pero sí en Estados Unidos, donde haces también de todo, pero el costo es de $2 la hora. O sea, es de nada, güey. O sea, literalmente el salario mínimo en Estados Unidos anda como en los $10, según yo. Pero además de eso, Amazon te va a cobrar no sé qué tanto por ciento de esos $2. Sí. Y tú vas a poner tu energía de lo poco o mucho que comiste del desayuno. Claro. Vas a poner el transporte. O sea, no vayas, güey. O sea, literalmente en ir, solo en calorías, ya superó los $2 que te van a pagar. Lo de Uber viene siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque este sistema extractivista del propio cuerpo humano, este sistema de rentas, está haciendo que muevas todo tu cuerpo con las pocas calorías que tienes de lo que te pudiste comer en la mañana con un gansito y un vasito de leche, para que tú creas en esta ilusión de que estás yendo a ser productivo, quieres salir adelante, hustle jobs y toda esta parte del hustle culture, que es como, güey, a toda costa voy a salir adelante, no sé cómo. Güey, al final alguien está sentado en su yate sabiendo que tú vas allá de pendejo a poner no sé qué cosa por ni siquiera lo que vale tu transporte ni tu gasolina o el tiempo que estás yendo a hacer, y le vas a ir a dar la mitad de lo que hagas, güey. Solo porque él te dijo, yo te contacté con tu cliente. Güey, qué joda. O sea, necesitamos urgentemente, y justamente una contrarrespuesta a esto. No es que esté mal que haya personas
que digan, güey, no mames, no me puedo asolear, que alguien venga a echarme la mano con mi jardín. Sí, tengo obvio. la capacidad de apoyar a alguien yo para pagar ese servicio. Poca madre, güey, pero ¿por qué no empezamos a generar a través de estas propias redes, como lo pueden ser las redes sociales, estos grupos de confianza y comunitarios, que cortemos al coyotaje, güey, que cortemos la renta justamente de estos señores feudales y directamente yo te beneficio con tu pago íntegro, güey, de que si te voy a pagar 100 pesos, los 100 sean para ti en cuanto te vayas de aquí, no que porque te pagué por medio de una transferencia electrónica en una plataforma que te contactó conmigo, te vas a llevar 70 pesitos y ese güey, mira, bien chingón, se va a llevar 30 por simplemente haber tenido ya la infraestructura necesaria y la plataforma para beneficiarte. Y pues ya con ese último comentario, triste comentario, es momento de cerrar el chisme político de hoy. Muchas gracias, nos vemos en otro chisme político. Bye. Chisme político.